¿Qué otros elementos de la descentralización se pueden anotar aquí? El tema de la redistribución del poder administrativo, una reforma estructural estatal, la planificación regional, el fortalecimiento, asimismo, la capacidad administrativa, la institucionalidad, la coordinación, el tamaño adecuado de jurisdicciones, de acuerdo a la capacidad, a la disponibilidad de recursos, y obviamente los problemas de corrupción, conflicto de intereses y falta de confianza. Aquí hay una responsabilidad, a mi criterio, doble y por varias vías. La primera tiene que ver con los temas de corrupción. La corrupción es un tema que lamentablemente pasa de manera horizontal a todos los niveles de la sociedad. No solamente es un tema del sector público, también es un tema del sector privado, y no solamente es un tema del gobierno central, también es un tema de los gobiernos seccionales. Y es ahí donde probablemente hay que ponerle la mayor atención. La mayor atención en el sentido no solamente de la detección de los temas y de los problemas, sino de las correcciones y de las sanciones que muchas veces pasan desapercibidos y finalmente nunca llegan. Aquí el tema de conflicto de intereses, acuerdos amarrados, etcétera, es una práctica diaria y una buena forma de medir cómo estamos es viendo cómo podemos circular en las calles, al menos de las grandes ciudades. Una ciudad como Quito que prácticamente se ha vuelto intransitable. Buena parte del resultado de eso es el despilfarro del sector público, que es el gran comprador de vehículos, y el otro es una suerte de problemas de corrupción que termina transfiriéndose en adquisición de cierto tipo de bienes y servicios que se observan diariamente. En la actual estructura legal, y me refiero al registro oficial que se publicó el 19 de octubre del año pasado, si le pasamos por favor, me refiero al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. Este cuerpo legal persigue los siguientes objetivos. Aquí lo que he hecho es simplemente rescatar lo que está puesto en el Código. La autonomía política, administrativa y financiera de lo que se llaman gobiernos autónomos descentralizados, los GATS. Profundización del proceso de autonomías y descentralización del Estado. Fortalecimiento del rol del Estado mediante la consolidación de cada uno de sus niveles de gobierno. Organización territorial. Afirmación del carácter intercultural y plurinacional del Estado, que ya se mencionó en la presentación previa. Democratización de la gestión del gobierno central y de los gobiernos autónomos descentralizados. La delimitación del rol y el ámbito de acción de cada gobierno. Definición de mecanismos de articulación, coordinación y corresponsabilidad de los distintos niveles de gobierno. Distribución de los recursos de los distintos niveles de gobierno y finalmente consolidación de las capacidades rectoras del gobierno en el ámbito de su competencia coordinada y articulada de los gobiernos intermedios. Suena muy bonito todo lo que acabo de leer. Lamentablemente los resultados, a mi criterio, están muy lejos de llegar y la eficiencia en la gestión asimismo. Quisiera, en base a lo que acabo de comentar, ahí sí poner un poco cuáles, a mi criterio, los principios que se deben considerar en acciones de descentralización y autonomías. Varios comentarios sobre el particular. No es lo mismo una economía que vive con $18 del barril que una economía que vive con $95 del barril. No es lo mismo una economía donde los gobiernos tienen que lidiar con sectores de oposición, muchas veces mayoritarios en ciertos estamentos, como es del propio Congreso o los gobiernos seccionales, que gobiernos que tienen todos los poderes, absolutamente todos, donde ley que pasa, ley que se aprueba. Las distancias son abismales. Sin embargo, hace no muchos años atrás, hace exactamente 7 u 8 años atrás, el Ecuador vivía con $18 del barril y ahorraba. Hoy día el Ecuador no le alcanza los $100 del barril.
y no le alcanza, entre otras cosas, por el nivel de despilfarro al que hemos llegado. Bajo ese entorno es que uno tiene que entender los procesos también. La economía ecuatoriana en este momento es otra. El nivel de consumo es absolutamente distinto y el nivel de concentración y poder político también es otro. Y es sobre esa base que uno tendría que tratar de entender o discernir los procesos de descentralización y autonomías. ¿Qué descentralizar? ¿Cómo descentralizar? ¿Cuándo descentralizar? ¿Por qué descentralizar? Yo he puesto aquí algunos conceptos que me parecen importantes considerar. En primer lugar, lo que tiene que ver con la capacidad de gestión. He hecho algunos ejemplos, he hablado de hospitales, he hablado de educación, he hablado del gobierno central versus en general el promedio de los gobiernos seccionales, y yo creo que el principio de la capacidad de gestión nos conlleva a que el proceso tiene que tomar en consideración esto y no puede ser de una sola, sino tiene que ser prácticamente sobre una base de caso por caso, donde primen las razones y no las cercanías políticas, donde primen las posibilidades reales de una gestión eficiente antes que el apego o no político al gobierno de turno. Entonces yo creo que el tema de la capacidad de gestión es un denominador común que debería considerarse en un proceso de descentralización de autonomías. El otro elemento que me parece importante hace referencia a la rendición de cuentas.